para la nube. Entonces sí dice que está en progreso la grabación. Bien. Ese día nos quedamos con la chi cuadrado. Dijimos que la chi cuadrado es una técnica, un procedimiento de hacer prueba de hipótesis y que tiene distintas aplicaciones. Vamos a meternos hoy específicamente en la aplicación de la chi cuadrado que nos permite determinar si dos variables, o puede ser más, lo que estemos con dos para que se entienda lo que se está haciendo, pero uno puede hacer la relación entre muchas variables juntas, pero bueno, mientras más pone, más complejo te es el asunto. Entonces, ¿cómo procede esa chi cuadrado? Lo primero que tienen que hacer es plantearse la hipótesis. Vamos a partir de la hipótesis 0, diciendo que en este caso estamos evaluando la calidad del servicio. Eso es lo que se está estudiando, cómo la gente percibe o valora la calidad de un servicio que está respondiendo. Entonces, podemos decir que la calidad del servicio no es independiente, podemos decir así, independiente, después de poner aquí, así, calidad del servicio, es independiente del tiempo que se tiene usando el producto. Y eso sería mi primera hipótesis. Entonces, podría decirse también en la hipótesis alternativa de que la calidad del servicio sí es, o sea, está relacionada, podemos escribir aquí, porque ya no es dependiente. Está relacionada con, cuando es independiente no tiene relación. Cuando está relacionada, entonces sí tiene una relación. Eso, a eso se refiere. Entonces vamos a utilizar un nivel de significación. Vamos a usar un alfa de, voy a escribirlo directo, es 0.05. Ese es el nivel de significación que vamos a hacer la prueba. Podemos cambiarlo también. A medida que lo aumenta, la prueba es más exigente. Bueno, pues entonces podemos de antemano calcular los grados de libertad ahí. Entonces los grados de libertad dijimos que eso es igual a cuántas columnas tengo menos una. Cierro paréntesis porque es una multiplicación que voy a hacer ahí. Y eso va multiplicado por el número de filas que tiene la tabla, también menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos cuántas columnas tiene la tabla, sin los totales. Contamos aquí hay 7 columnas tiene. Entonces, todo es igual, entre paréntesis igualmente. Yo voy a escribirlo así para los que están copiando. 7 menos 1 multiplicado, ¿cuántas filas tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 8. También esto va por 8 menos 1 fila. Pues eso me va a dar 7 por 7, 7 por 6, 42 grados de libertad. Me va a dar eso. Es 6 por 7. Entonces podemos hacer el cálculo de la chi cuadrado calculada. Entonces, pues con estos dos llego a la chi cuadrado tabulada. Yo lo puedo buscar de antemano, desde ahí ahora mismo. Pero vámonos a antes de eso, vámonos a calcular la chi cuadrado de calcular. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerla aquí. Yo voy a poner mi fórmula ahí para que la estemos viendo. Mírenla ahí. Yo busqué la fórmula y la traje y la puse ahí para evitarme que se me vaya a olvidar algo. Entonces yo necesito, aquí yo tengo lo que se llama
la O y TV, eso yo lo tengo ya. Esa tabla, ¿cómo tiene esa tabla? Preguntarán gente. Eso me dio la O y ya. La gente preguntará, ¿cómo usted obtuvo esa tabla? Bueno, yo hice un levantamiento de datos, una encuesta o una base de datos, me pasaron, y hice el cruce de medir la valoración de la calidad y le preguntamos también, ¿y qué tiempo usted tiene usando ese servicio? Y nos dieron esos datos. Entonces hicimos la tabla estadística, eso para ustedes no es nuevo. Después que tenemos eso hecho, entonces necesitamos la EI, esa yo no la tengo. Entonces es la tabla que voy a copiar abajo. Voy a llevarme esta de aquí, voy a copiar ella misma, esa misma. Estoy copiando, la voy a poner aquí abajo. Y aquí vamos a tener la EIJ, que es la compleja, esa es como la más difícil de todas. De lo otro ya es... aquí vamos a tener la EIJ ahora, que es la otra tabla que nos falta. Tenemos mi tabla ahí, pero aquí no están todavía calculadas. Aquí lo que yo hice fue que copié el formato de la otra. ¿Cómo tengo esa tabla llena? Vamos a tener ese, vamos a fijar la fórmula. Vamos a poner el valor que corresponde a esa celda. A esa nada más, para que vean cómo se va, así casi se de todas las otras. Yo le voy a poner esta de modelo. Vamos a fijarle un color para que vean la que voy a calcular. Esa, este es el amarillo. Yo voy a llenar esa. Y después voy a llenar esta y entonces ustedes aprenden las otras. Con esa ya van a saber cómo se hacen todas. Ustedes son bien inteligentes. Esas dos voy a hacer, la que puse amarillo. ¿Cómo tengo el valor que va ahí? El valor que va ahí depende de el producto de la primera de la fila donde está en la tabla anterior. El producto del total de la fila está en la columna I, multiplicado por el total de su columna, que está en la columna B, mírenlo ahí. Y eso se divide entre el gran total, que en este caso son 1957. Cuando le di, mire que antes había un 32 y ahora dio 32.10, 11 va a ser, cuando redondea ahí. Mírenlo ahí. Ya obtenemos esa primera E y J. ¿Cómo tengo este que está aquí? Igualito. Le di total de su fila, esta es la fila 3, mírelo aquí, multiplique por el valor de la columna, mírelo aquí, y eso divídalo entre el gran total. Y me dio que ahí van 35. Para llenar esa tabla, hacerlo así manual es complicado. Entonces simplemente usted lo que hace es que fija la columna. Aquí voy a fijar la columna y no me mueva de ahí. La línea B, fíjala para que no se te mueva. Perdón, puse un símbolo que no es. Fija. Y espérate que sí, está bien, así es. Y entonces fije la columna que está dividiendo el valor, fíjelo tanto en fila como columna, y él no se va a mover de ahí. Y ya. Pues ahora copia esa fórmula y ella sí se va a estar moviendo a todos los valores. Verá que el 3568 se va a quedar ahí, aunque lo tire. Mírenlo ahí. Vamos a ponerle otro color ahora, como lo teníamos ahorita. Vamos a poner sin color ahora. Vamos a quitarle color. Ahora, si usted le da aquí, y acuérdense que de que el 3568 fue ese que calculamos, mírenlo ahí, que no se alteró. Porque lo que hicimos fue, como estamos en el cel, fijar las columnas y las filas para que no se nos muevan en ese sentido. Y eso fue lo que se hizo ahí. Ahora tenemos, fíjense que rápido, la columna E y J, digo la tabla. Esas tablas siguen sumando lo mismo. Si ustedes suman aquí, ustedes copian esta, lo ponen aquí. Esos totales tienen que ser lo mismo que están en la otra tabla. Mírenlo ahí. Ese 320, 220, mírenlo arriba y mírenlo ahí. O sea, esas tablas suman lo mismito. Entonces, ya tenemos nuestra columna, nuestra tabla E y J. Entonces,
Ahora, como ya la tengo hecha, voy a calcular la tabla final, que es la que nos va a dar el valor de la chi cuadrado calculado. Esta tabla. Ahora la pongo aquí. Y esta se llama valores esperados. Perdón que no lo cambié. Aquí es valores esperados. Así que se llama esa segunda tabla. Y esta tabla es la que me va a dar el valor de la chi cuadrado. Aquí que se calcula, aquí dice cálculo de la chi cuadrado. Antes eso se hacía manual. Lo que pasa es que ya como tenemos la herramienta, pues porque no usarla. Ahora, ¿cómo obtenemos esta tabla? Vámonos, que ir viéndola en Excel. Vamos a bajar la fórmula, porque esta fórmula es la que nos guía. Entonces, esta fórmula la traemos a esta tabla final, que es la que me va a dar el valor. La voy a poner ahí para que la vean lo que estoy haciendo. Ese valor es ese que está ahí, que la fórmula viene, en los totales ya la fórmula viene. Entonces, ¿cómo tengo ese valor? Yo abro aquí, más el paréntesis, y resto la O, la tabla de valor de la O aquí. Mire, ese primero, menos este que está en la segunda, cierro ahí, elevo al cuadrado y divido de nuevo entre este mismo, que es la E, hijo. Se lo voy a mostrar aquí, que es lo que hice. Mírelo aquí. Vámonos donde esté ese cero ahí. Eso no es cero de verdad, no. Mire, lo que hicimos fue que le restamos a la columna, a la celda B4, la 17, que es la que le corresponde, y la elevamos al cuadrado, esa diferencia, y eso lo dividimos entre las 17 de nuevo. Ya yo puedo copiar eso, porque cada una se está dividiendo por su correspondiente. Si lo tiro ahí, me da la chi cuadrada, la tabla, perdón, con todos los cálculos hechos. Entonces, si tengo todo mi cálculo hecho, ahí la suma de todo eso dio 50.39. Véanlo ahí. Ese valor es mi chi cuadrado calculado. O sea que aunque la fórmula se ve con esto, y ahora lo que usted está llegando a eso, lo que le está diciendo es que sume tanto fila como columna. Pues esa es la chi cuadrado calculado. Ahora, ¿terminamos el proceso? No. Entonces lo que hacemos es, ese valor lo podemos llevar para acá arriba si queremos. Aquí, ponemos aquí la chi cuadrado calculado. Yo lo tengo por ahí la chi, pero voy a poner así. Va a ser igual, lo voy a traer de allá, de donde está calculado. Lo busco aquí. Y ese es el calculado. Ahora, para yo hacer la prueba de hipótesis, necesito conseguir el tabulado. Entonces lo que hacemos es, vamos a dejarlo ahí con ese 5039, que se ha calculado. Entonces ahora vamos a tener el de la tabla. El valor tabulado, me voy a la tabla chi cuadrado. Como en la tabla chi cuadrado, tengo que ir a mi base de datos aquí, digo, de archivo, a buscar esa chi cuadrado. Espérense un segundito, déjenme, es que no tengo esa tabla abierta. Entonces, necesito irme a poder abrir ese archivo, tengo que cerrar algunos de estos, porque la máquina me deja ver la barra esta, que no sé por qué no estaba viendo. Y entonces yo voy a buscar la tabla chi cuadrado y voy a ir con mi 42 grados de libertad. ¿Qué está pasando? ¿Qué esto está tan lento ahora? Cierra ahí también. Ahí viene ya. Entonces, entre lo que yo he pedido abierto todos estos días, mire, me archivo por aquí. Él me va a abrir las tablas estadísticas. Y entonces yo voy a dejar que abra ahí, que viene.
Entonces, ahí vamos a buscar, está cargada, pasa que el archivo es como medio pesadito. El chi cuadrado con 42 grados de libertad y un 0.5 de 0.05 de nivel de significancia. Entonces vamos a ver esto en grande. Vamos a subir esto de aquí para que me lo deje ver, poner más grande. Y tabla aquí. Entonces vamos a poner esto más grandecito aquí, que se vea. Entonces, tabla ahora. ¿Qué pasó? Vámonos a compartir para que lo veamos bien grande todo. Entonces, ahora vamos a ver la tabla aquí, vamos a ponerla grande. Porque esto se me está ocultando, hoy estoy yo torpe. Entró una persona ahí. Yo quiero salir de aquí, no me quiere comer. Bueno, ahora sí vamos a compartir de nuevo. Vamos de antemano. Servicio, no tan bonito, no va a ser que como nivel Dios, el servicio también me parece que se preciosa. Lo único es que tú vas a tener un lugar donde llegar. ¿Y por qué esto no me deja abrir? Déjame abrirlo Bueno, sí, para tu por 3 meses, algo así. ponerlo bien grande desde aquí. Por 3 meses, algo más. Me quiere. Te puede dar tu eso entiendo lo que es. Se me pone mal ahí. No, esto tiene que verse grande, completo. Ahora sí, ahí sí. Muy linda. Entonces, ese que voy a compartir, para que te abierto. Es para que veamos el valor de la chi cuadrado de la. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Ahí sí se ve todo. Aquí tenemos, sabemos que por la chi cuadrado que estamos usando, ¿verdad? Entonces, aquí está la tabla chi cuadrado. Déjame cerrarle el micrófono a la compañera ahí para que les deje a ustedes vivir tranquilo. Entonces, si cerramos ahí, buscamos 42. La columna 0.05 y con la 42. Fíjense que ella, el valor que tengo es de la 40. No tengo el de la, ahí sí se ve. Mire aquí, esta es la columna 0.5, que fue el nivel de significación que usamos. Y tenemos aquí la línea 40, que 42, donde vamos a usar de la 40 porque no tengo la línea 42. Y el valor que aparece en esa combinación es 55.8. Entonces, si nos vamos aquí a nuestro cálculo de Excel, entonces lo ponemos aquí y ese 55.8 es el valor tabulado. Ese fue el que apareció en la tabla de chi cuadrado. Entonces, tenemos algo. Es que el valor calculado, recuérdense que nuestros números fueron puestos ahí al azar, o sea que tampoco tuvimos ninguna influencia de eso. Entonces nos dice que el valor calculado es mayor que el valor tabulado. El valor calculado es menor, perdón. Entonces, como es menor, eso nos está diciendo que sí son independientes, es decir, se va a cumplir la hipótesis nula, la H0, diciendo que el nivel de calidad, la valoración de la calidad del producto o servicio que se adquiere no tiene nada que ver con el tiempo que la gente tiene usando ese producto. Entonces, de esa manera, usted puede hacer esa prueba de hipótesis para comparar si existe relación entre dos variables. En este caso, lo estamos haciendo para determinar si existe relación entre
la calidad, cómo la gente valora la calidad y contra el tiempo de servicio. Por lo general, también se hacen estudios de ese tipo para determinar si existe relación entre lo que la gente mide como calidad y el precio, siempre y cuando y el precio cambie de una persona a otra o de una región a otra. Entonces se calcula el precio que se está pagando en cada, vamos a decir, región o provincia, siempre en caso que eso cambie. El tiempo de servicio sí cambia en la gente porque hay gente que tiene menos de un año consumiendo un producto y hay gente que tiene más de años. Entonces, el objetivo suyo es lograr esta prueba. Por supuesto, eso ya los software estadísticos lo hacen y ellos te dan ese cálculo dado ya. O sea que no, inclusive te dicen si es significativo a cada nivel de significación. O sea, te dice si es verdad que la relación entre esas dos variables es significativa. Hay otras formas de medir esas variabilidades, esas relaciones también. Para eso se usa un término que lo voy a usar en las próximas clases, que se llama la correlación. Entonces, la correlación también es una forma de yo determinar si dos variables se asocian. Eso no quiere dejar dicho que uno depende del otro. No. Lo que quiere dejar dicho es que la misma persona que tienen una percepción de una cosa, tienen otra característica asociada a esa, pero no es que es lo mismo. O sea, no es que la calidad depende del tiempo de servicio, ni el servicio depende ni el tiempo de servicio depende de la calidad. No, eso no es así. Son dos variables independientes. Lo único que se está midiendo es la asociabilidad entre ellas. Eso es lo único que se está haciendo. Entonces, en este caso, lo que estamos es determinando que no existe una relación. Pues, cuando no existe relación, oiga bien para que entiendan qué se dice, es que las mismas, usted puede encontrar un valor alto en esta combinación, como también lo puede encontrar por aquí. Cuando hay relación, es decir, están relacionadas, entonces hay en grupos particulares, por ejemplo, en esta zona, usted hubiera encontrado una alta cantidad, alta cantidad de personas que respondió ambas cosas. Sin embargo, usted tiene un 42 ahí, mírelo ahí, pero usted puede tener otro 42 por aquí. Mire que hay 43. Eso quiere dejar dicho que gente con poco tiempo dice que la calidad es excelente y lo mismo gente con mucho tiempo dice que la calidad es mala. Entonces eso le está diciendo, no hay relación, porque en cualquier grupo tú encuentras esa misma respuesta. Y así se hace en cualquier tipo de análisis estadístico. Si cuando algo es común para grandes grupos, no importa su categoría, eso quiere dejar dicho que eso no tiene relación. Por ejemplo, si ustedes hacen un proceso de lo que sea y lo miden estadísticamente entre pobres y ricos, y si ustedes ven que los pobres y los ricos le dan el mismo tratamiento, quiere dejar dicho que el ser rico o ser pobre en ese caso no tiene ninguna relación con esa variable que se está estudiando. Y eso es lo que hace la chi cuadrado en este caso. Yo me imagino que 2 o 3 entendieron lo que hicimos ahí. Si no, me tengo que repetir, me avisan y le damos para atrás. ¡Aló! Se durmieron, pero bueno. Motivo, profe. No me entendieron, sí. Para eso se usa esa prueba de hipótesis. Alguien dirá, bueno, esto yo no lo hago en mi trabajo. No, ese tipo de trabajo lo hace la gente que trabaja con estadísticas muestrales. En un registro estadístico de eso continuo, es muy difícil que entonces eso se le dé porque el escenario no lo requiere. Pero si usted trabaja con datos que se obtienen a través de un formulario y usted quiere determinar si las respuestas que se dan en una variable son
correspondiente con las respuestas que se dan en otra, entonces usted hace ese tipo de prueba de hipótesis y usted determina si es cierto que esas variables que usted está considerando se correlacionan. Por ejemplo, si usted estudia estadística o química y también estudia matemática. Entonces, si usted toma una muestra de estudiantes, tiene que ser una muestra grande. Por ejemplo, en mi caso son 1957 personas. Son ficticias, pero así es. Entonces, ¿qué pasa? Que si esta fueran la gente de matemática y aquí tengo lo de química, entonces se podía determinar si yo pudiera aquí, por ejemplo, los rangos de calificación. Aquí tengo, por ejemplo, vamos aquí tuviera los que sacan menos de 60 en matemáticas, los que sacan de 70 a 80, los que sacan menos de 70 de 80 a 90, los que sacan de 90 a 100, los que di aquí en la columna. Y hago lo mismo del lado amarillo de la columna que fuera la química. Entonces se podría determinar de que existe una relación entre los que estudian, entre lo que es el rendimiento en la carrera de química y el rendimiento en la carrera de matemática, en las materias de matemática. Pues entonces yo puedo determinar eso a través de esa prueba. Así se hacen estudios de negocios para determinar si hay relaciones entre un atributo de la empresa o del producto, porque el objetivo de todo empresario es asegurar al máximo que sus procesos y servicios de alguna manera impactan sobre el entendimiento de los usuarios, que a la larga se trabaja por el usuario donde quiera. El empresario lo que quiere es tener gente que le compre su producto, hoy para que para él recibir ingresos, que es el fin de toda empresa. Y entonces se hace con esa. ¿Quiénes lo hacen? Bueno, tiene también que ser un empresario que tenga un criterio de tomar decisiones en función de datos, porque muchos toman decisiones, pero en función de lo que a ellos les llega, de su mente. Pero en los países, en las empresas donde nadie toma decisiones si no se hace una evaluación, entonces este tipo de cosas, ahí va. Entonces por eso un estadístico que esté ahí y hay que saber para explicarle eso. Por supuesto, eso lleva más elementos, porque entonces ahí está cómo se levantan los datos, cómo se manejan, cómo se definieron las variables que van a ser contempladas en el análisis, y etcétera, y más cosas. Entonces, si ustedes entendieron eso, le podemos poner un ejercicio pequeño ahí. Yo no sé si ustedes tienen las herramientas para que lo hagan solo, mientras yo los observo haciendo ahí. ¿Está bien? Pero no sé si eso lo quieren o con eso ya ustedes entendieron esa parte. Si lo entendieron, entonces me paso a otras cosas que debo explicarles. Yo no le he pasado el archivo del tema que nos sigue. Lo voy a pasar, voy a hacer, porque me falta terminar unos benditos ejercicios ahí que estoy haciendo. Y es que son muchos, entonces me agota la gasolina una vez. Pero sí, ya de aquí a mañana termino y se lo paso para que entonces usted pueda estudiar. El tema que vamos a tratar, que lo voy a mencionar ahora, se llama sobre el análisis de regresión. El análisis de regresión también es un componente que se llama análisis de correlación. Eso tiene mucha utilidad también, porque ese tipo de análisis se hace para determinar la dependencia entre variables. Fíjense que aquí lo que estudiamos fue la relación. La relación lo que se mide es si esas variables andan juntas, si se corresponde una con la otra, pero no es que una depende de la otra. Entonces, para estudiar la dependencia, en ese caso sí se usa lo que se llama el análisis de regresión, que puede ser simple y puede ser múltiple. También está el análisis de correlación, que ese sí nos da un resultado similar a este, pero para variables cuantitativas. Este es para dar variables cualitativas, como es
la calidad del servicio medida así y el tiempo de servicio medido así. Entonces se está poniendo como si fuera cualitativo, pues en ese caso la prueba de hipótesis o la medida de la relación se hace en función de una chi cuadrada. Recuérdese que ahora sí voy a salir esa página. Para hacer un análisis estadístico, que es donde estamos metidos hace tiempo, los análisis estadísticos, ya lo hemos dicho, parte del objetivo. O sea, no se hace análisis por hacer análisis, ni se hace gráfico por hacer gráfico, ni nada de eso. Todo se hace en función de un fin. ¿Y cuál es ese fin? O que yo debo explicarle al usuario, al cliente, al empresario, al que toma decisiones. Pero ellos tienen detrás de eso que yo debo explicar una decisión para tomar, porque si no tampoco tiene sentido. O sea, hacerle una presentación a un empresario de algo que él no va a hacer nada con eso, no le aporta. Por eso, si les dije alguna vez que ustedes, los que trabajan como estadísticos en sus instituciones, lo primero que tienen que tener contacto con todos los incumbentes de la institución para que ustedes determinen qué hacen ellos con las estadísticas, qué decisiones toman, cuáles datos le faltan, porque no todo el tiempo los datos son colectados dentro de la institución, pero sí hay que relacionarlos. Por ejemplo, yo no sé, la gente de la ONE, hay veces, y eso lo mencionamos hoy, que analizan datos, por ejemplo, que genera, por ponerlo en un caso, el Banco Central. Pero hay datos de eso que usted tiene que relacionarlo con otros datos que produce, por poner un ejemplo, la Tesorería de Seguridad Social. Entonces, usted tiene que saber que ese incumbente, para tomar la mejor decisión en su proceso institucional, necesita tener datos de los dos componentes, del Banco Central y de la ONE. Entonces, el trabajo de usted como estadístico es buscarles esos datos. Por supuesto, hay datos difíciles de conseguir, pero sí uno de los de trabajo estadístico de una persona es determinar cuál es la demanda de estadística que tiene cada usuario potencial. Cuando yo digo potencial, incluyo los reales, porque también hay gente que no hace nada porque no tiene datos. Inclusive los estadísticos deben darle algunas orientaciones a quienes trabajan en toma de decisiones para que sepan que ellos existen y que ellos lo pueden ayudar. Pero si no se hace eso, algunos no quieren saber de los estadísticos. Y dicen que yo no sé ni lo que ellos hacen. Entonces ese tipo de cosas deben modificar. También vimos el otro día, por aquí, la chi cuadrado, pero también vimos otros usos que tiene la chi cuadrado. Y aquí teníamos en esta tabla, voy repasando otra vez, cómo se relacionaba, no cómo se relacionaba, si había un elemento que cambiaba, vamos a decir, el comportamiento de una variable. Por ejemplo, como les dije, eso lo pueden hacer, vamos a poner ustedes mismos en su institución. Si ustedes dijeran, bueno, vamos a ver qué tanto la gente conoce la estadística en la empresa que trabaja en su institución. ¿Qué tan buen aporte yo estoy haciendo? Bueno, lo que tiene que definir es una variable de medida de ese aporte. Entonces, usted lo que va a hacer ahora es que va a hacer una tabla estadística como esa, diciendo, bueno, vamos en una escala de 1 a 100, por ponerte un ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuánta gente dice que eso le aporta un 40%, este un 50%, este hasta 60%, este hasta 70%, este hasta 90% y este 100%. Y lo clasifico de esa manera. Después que hacen eso, qué sé yo, bueno, la demanda, el aporte estadístico que yo le estoy haciendo a mis clientes, a mis usuarios, yo lo considero que no está bien. O sea, yo empezaba por una distribución donde la mayoría estuviera aquí abajo.
Es decir, que tuvieran una valoración y un nivel de uso, de impacto alto. Sin embargo, fíjense que aquí en el medio que más hay, pero da lo mismo lo que están aquí en el principio que lo que están al final. O sea, los que tienen baja apreciación o baja valoración o poco uso, se parecen en términos de cantidad a los que también lo usa mucho. Entonces, me está diciendo, tiene que mejorar esa forma de la distribución. Pues, en ese caso, ¿qué usted debe hacer? Bueno, vamos a darle un entrenamiento de cómo se usa la estadística en la función suya. Entonces, se le da un entrenamiento, se le hacen algunas promociones, se le visita, se mantienen buenas relaciones con ellos, se les orienta si es necesario para que ellos también hagan un buen trabajo de ellos, porque por lo general la unidad de estadísticas en las instituciones no es la que produce las estadísticas. Las estadísticas las producen los que están operando, pero estadística en la mayoría de los casos no es un área de operación, es un área de análisis. Pues el estadístico sí puede orientar a los productores de datos para que produzcan los datos bien. Igualmente, al que lo usa, yo muchas veces quien ya es usuario de datos, mucha gente no es experta en manejo estadístico. Entonces, lo que va a hacer ahora es que le va a dar un ligero curso, una orientación, una guía, mantenga siempre una buena relación con ellos para que ellos sepan que usted les puede ayudar, dele elementos de mejora de su proceso en función de las estadísticas que usted maneja, pues haga eso. Entonces, vamos a la columna azul, entonces. Entonces, después que usted duró ese tiempo, que le dio el entrenamiento, mantiene las relaciones con ellos, siempre los visita, y usted duró, vamos a poner 3 meses en eso. En esos 3 meses, usted volvió a hacer la medición y volvió a preguntarles ahora que qué tanto le aporta la estadística a su quehacer ordinario. Bueno, tuvimos la columna azul. Entonces, esa columna azul es la que se va a llamar mis frecuencias esperadas. En mi caso era otra cosa, pero bueno, piénselo como si eso fuera el suyo. Entonces sacamos la diferencia entre, como la columna lo dice, mírenlo ahí, porque eso está bien ilustrado para que usted entienda de dónde cómo se está sacando cada elemento. Aquí saca la diferencia entre la O y la E, es decir, entre la esperada y la observada. Mírelo ahí. Luego aquí le dice que la eleve al cuadrado, pero es esa misma, mírela ahí, eleve al cuadrado. Entonces, aquí, esta que está al cuadrado, divídala entre la E, mírela ahí, entonces está cómodo. Pues esa, por ejemplo, este 16 lo dividimos entre 4 y dio ese 4. Este 1 entre 5 dio 0.20. 1 entre 8 dio 0.25 y así sucesivamente. Pues sumamos todo eso. Bueno, pues eso que nos da el H cuadrado calculada. Entonces, esa H cuadrado calculada, ¿cómo se calculó? O se escribe así. Chi cuadrado, eso está grabando, me imagino que sí. Chi cuadrado calculada va a ser igual, esa es la fórmula con que se tuvo el 5.01 que está abajo. Es igual a la sumatoria de las OI, y así que se escribe, esa es la fórmula, menos la EI, eso es lo que se está haciendo, cierro el paréntesis, elevo al cuadrado, y eso lo divido entre la EI. Voy a enseñarle algo que no se ve bien. Entonces, ahí se eso. Algo que deben saber es, déjame borrar aquí, borro la sumatoria esa y la pongo de nuevo. Entonces, mire lo que es que la sumatoria incluye el cociente también. Entonces, tiene que ser así. ¿Para qué? Para que se vea que la sumatoria incluye el cociente. O sea, que lo primero usted tiene que generar esta columna. Esta es todo eso ya. Y todo está dividiendo en la suma en la sumatoria final. Y ya. Pues,
tiene que haberse planteado las hipótesis siguientes, diciendo que H0, eso quiere dejar dicho que la distribución, el H0, ¿verdad? Esa nos dice que la OI, la distribución OI, es igual a la EI. Así se plantea la hipótesis, la número 0, es decir, la H0. Entonces, la segunda hipótesis le va a decir, la 1, ¿verdad? La H1 le va a decir que la distribución OI se diferencia de la EI, es decir, lo que pasaba antes cambió. Eso es lo que dice esta hipótesis. Eso es de la que se espera. Porque para eso fue que como se dice, los entrenó y les dio, les mantuvo las relaciones, le orientó durante un periodo. Pues, entonces ya con estas son sus hipótesis. Siempre debe establecer el alfa, nivel de significación. Vamos a poner uno diferente. Vamos a poner que el nivel de significación que usted va a usar es 0.025. Estoy haciéndolo como si fuera ese otro ejercicio, pero ya está hecho. Y él entonces necesita los grados de libertad aquí. ¿Cómo tiene los grados de libertad? Eso va a ser igual al número de filas menos 1. Entonces, este se calcula así. El número de filas menos 1. Yo siempre casi escribo fila ahí para que sepan que a eso yo me estoy refiriendo. No a otra F. Eso es fila menos 1. ¿Cuántas filas hay aquí? Ahí hay 6. Entonces, esto es igual a 6 menos 1, que es 5. Eso lo sabe todo el mundo. 6 menos 1, 5 grados de libertad. Pues con esto ahora yo voy a la tabla chi cuadrado y obtengo la chi cuadrado de la tabla. Entonces ese chi cuadrado de la tabla, que va a ser igual, la pongo eso igual ahí, y me voy aquí, a ver si puedo poner mi tabla, vamos a poner aquí. Aquí está la tabla. Entonces nos vamos por la fila 5. Fila 5, mírenla aquí. Y bajo por la columna .025 y esto dio 12.83. Entonces ese 12.83, vamos de nuevo y nosotros nos lo vamos a compartir. Y se me fue lo que estaba poniendo ahí, pero no importa. ¿Dónde está mi archivo? Ahora se me perdió. Pero está ahí. Entonces, vamos a quitar de aquí. Grande de año. En uno de estos. Entonces, fíjense que con todo el proceso que hicimos, en la otra tabla, en esta, la chi cuadrado nos dio por la línea 5, 12.83. Y el que yo tengo calculado ahí, ya saben que me salí de compartir ese y entonces se me fue lo que había escrito a mano. Pues lo que hago es que comparo esta chi cuadrado, mírelo ahí, que dio 12.83, porque eso mismo fue que se hizo, y nos dice que no hubo ningún cambio. Vamos a poner en el caso de ustedes en lo que es el grado de utilidad o la valoración que tienen de sus estadísticas, que es su trabajo donde lo hacen. Y entonces así se hace esa prueba de hipótesis. Siempre este valor debe ser para que tenga significación, es decir, que diga, sí, se produjo un cambio en el trabajo, en lo que es la percepción de las estadísticas, si este valor resulta menor que ese.
como este valor es menor, se cumplió la hipótesis de que las OI y la EI siguen siendo iguales. O sea, no hubo ningún cambio por lo que se hizo. Como dijimos el otro día, eso sucede, se usa mucho en asuntos de negocio, en empresas de servicio, cuando usted quiere cambiar un patrón de cómo se comportan los clientes o cuál es la conducta de los clientes ante lo que es un proceso que usted ejecuta. Por ejemplo, hay en empresas que los clientes están insatisfechos. Entonces la satisfacción se mide. Entonces, no, yo quiero cambiar esa satisfacción. Yo necesito que mis clientes vean mis productos de otra manera. Bueno, pues mira a ver qué usted puede hacer para que eso cambie. Entonces, bueno, pues, qué sé yo, cámbiele algún carácter al producto, hágale más promoción, converse más con su cliente, más acérquese a ellos. Pues eso puede cambiar la conducta de ellos, puede cambiar. Bueno, pues más hacia adelante, identifique el número de clientes que le van a, que transporte se va a referir, y entonces haga esa prueba. Por supuesto, tiene que conocer que en ambos casos los niveles de satisfacción, generalmente lo miden en una escala de Likert, que se mide así 1, 2, 3, 4, 5, así que lo miden en una escala de 1 a 5, de 1 a 6 puede ser. Entonces lo que vemos es si lo que pasaba antes era el nivel de percepción sobre la calidad del servicio antes es igual que ahora. Si son iguales, como nos dio a nosotros aquí, es decir, que no hubo significación, una diferencia significativa entre el valor calculado y el valor tabulado, entonces eso nos quiere dejar dicho que el esfuerzo que se hizo no tuvo ningún impacto en lo que fue el cambio de la expectativa o de satisfacción del usuario. Y así se hace. Eso los negocios lo hacen, y ellos tienen que estar buscando alternativas de manera permanente para poder decidir si es verdad que sus clientes se sienten mal o se sienten bien y que yo quiero para que cambie eso. Así se hace. Bien. Me imagino que no se han dormido, que aunque no tengan cámara, algunos están ahí, y por eso tengo siempre que venir a verlos a ustedes. Bueno, entonces, a pesar que ustedes no tienen el documento, pero hoy vamos a hablar un poquito de eso. Aquí yo se lo voy a pasar para que ustedes lo tengan a mano, porque si no, estamos presos. Ya tenemos que hacer uso de algunos software, especialmente del Excel o SPSS, yo no sé qué ustedes usan. Y yo les diré en cuál lo hice, o sea, pero bueno, les explicaré a ustedes, manejan de ustedes. Entonces, hoy quiero hablarle de lo que hemos hablado. Esto aquí es que yo quiero meterlos a ustedes, déjenme meterme por aquí para que lo vean. Eso es lo que van a tener. Ya yo tengo la parte de hoy y la podía ver, pero me quise hacer unos arreglitos ahí y cogió tiempo. Vamos a hablar hoy de lo que es la relación, la regresión y la correlación. Entre el programa básico que nos dieron para esta materia, ese tema es muy importante. La gente dirá, bueno, ¿de qué se me va a hablar aquí? Dirán algunos. Miren, en la estadística, todo el tiempo, los análisis estadísticos tienen como finalidad es la búsqueda de explicación de las cosas que pasan. Eso es lo que, porque todo pasa. Ahora, nosotros queremos averiguar qué lo provoca. Entonces, la estadística, y eso lo hemos mencionado en algún momento, siempre quiere decir, mire, yo observo eso, esto está observado ahí. Ahora, yo necesito conocer de eso sus causas. Eso es lo que quiero tener claro, cuáles son las causas de eso. Y, por supuesto, cuáles son las consecuencias. Porque es en base a esos dos elementos, causa, consecuencia, entonces en base a eso es que usted se prepara para cambiar cosas y otras veces no le conviene cambiarlo. O sea, eso que está observando hay veces que a usted no le conviene cambiar. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo retengo?
para que no me cambie. Entonces, eso es lo que pasa. Generalmente todo lo que usted tiene, lo observar. Pero usted necesita conocer las causas y la consecuencia, porque no es un problema simplemente de observar. No, no, no. ¿A qué me está llevando eso y qué me lo está provocando? Yo quiero saber eso. Bueno. Pues el análisis de regresión y correlación hay que dividirlo en dos siempre, porque dos son iguales. Ustedes se van a dar cuenta con el desarrollo del proceso que no es lo mismo. El análisis de regresión, fíjense que lo pusimos aquí aparte, mírenlo ahí, en el capítulo 10. Pero ustedes van a tener archivo, lo voy a subir, si no esta noche, mañana. Pero mañana volvemos a hacer práctica, no vamos a meternos en teoría, ya eso es cuestión de la otra semana. Pero lo voy a subir para que vayan ejercitándose ahí. Pues bien, entonces el análisis de regresión y de correlación son los análisis más importantes que hay en los procesos estadísticos. Hoy, ¿por qué? Porque en base a esos análisis es que se mide el impacto de la causa. Es decir, un factor que es el que se observa, de una situación que se observa, tiene varios elementos que la provocan. Por lo general no es uno solo. Entonces, eso que yo estoy observando, yo quiero identificar sus causas. Las causas de lo que se está observando. ¿Qué pasó aquí? La causa de lo que se está observando, muchas veces yo no las tengo. Pues entonces tengo que indagar, investigar cuáles son las posibles causas. Muchas veces esas posibles causas hay que relacionarse con expertos en el área para que le digan que esas causas, estoy apagando el teléfono, que esas causas de verdad son las que afectan eso que usted observa. Entonces, tengo las causas conocidas. Muchas veces eso se hace a través de una lluvia de ideas, o sea, pero esos son los nombres de las causas. Entonces, ahora usted necesita tener información sobre esas causas. Y tiene la causa y al mismo tiempo vaya midiendo cuál es el resultado de su observación. Entonces, esas causas, a través del análisis de regresión, se mide el impacto de ella. Entonces, si una causa se llamara X, entonces yo necesito saber en cuánto esa X, yo le voy a poner un 1 porque si habría mucha X, me está afectando la Y. ¿En cuánto? Porque no es solamente que yo sepa que ella está impactando, no, yo sé en cuánto lo está impactando. Entonces, el análisis de regresión lo que trata es de medir eso, es decir, en cuánto un factor, una variable, está provocando otra. ¿Cuál es su aporte? Porque son muchas veces, en la mayoría de los casos, las variables causantes son muchas. Bueno, pero queremos determinar cuánto impacta cada una al factor que yo estoy observando. Por ejemplo, el gasto de la familia. La familia tiene un gasto diario, gasta cuánto, mucho, fragmento. Entonces se tiene establecido que el gasto depende del ingreso, que es verdad. Si no te ingresa, no puede gastar. El ingreso no es lo que usted se gana trabajando. También el ingreso es el préstamo que usted coge, el fiado que hace el colmado, de alguna manera, indirectamente, a usted le está ingresando un dinero, aunque lo tenga que pagar el mes que viene o el 25. Bueno, pues eso es un ingreso también. Entonces el gasto depende del ingreso, eso es verdad. Pero no solamente el ingreso afecta el gasto, no, también te afecta el estilo de vida. Entonces, su gasto aumenta o disminuye por varios factores. Entonces, el análisis de regresión lo que trata es de cuantificar, ya oiga bien el término que usé, cuantificar el impacto que tiene cada factor sobre eso que yo estoy observando.
el impacto, o sea, tienes que medirlo, no puedes decir que, bueno, pues yo sé que la lluvia depende de la temperatura, no, así, no, dime en cuánto afecta la temperatura la lluvia. La lluvia depende de la brisa, si en cuanto la magnitud de la brisa me genera el agua, es lo que sea. Entonces tienen que cuantificar eso. Entonces, el análisis de regresión lo que trata de eso. Por supuesto, hay diferentes tipos de regresión. ¿Cómo comenzamos haciendo un análisis de regresión? Tenemos que tener datos siempre. El estadístico sin datos no va para ningún lado. Entonces, en un análisis de regresión, lo primero que usted debe hacer es identificar las variables que afectan su valor observado. Eso es lo primero que debe hacer. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos, porque también tenemos lo que se llama la regresión simple, que a pesar que estamos dentro del análisis de regresión, vamos a hablar de la simple. ¿Cuándo se habla de una regresión simple? Cuando solo tenemos la relación entre dos variables, o sea, la dependencia entre dos variables. Es decir, que una variable que estoy observando, profesor, tengo una pregunta personal. Quiero saber cómo se hace la varianza para la variable con solo dos valores, por ejemplo, el sexo. Le respondo la misma. El sexo no es numérico. El sexo es una variable cualitativa. Entonces, de las variables cualitativas, no podemos calcular ni el promedio, ni podemos calcular la varianza, porque esos son, la mayoría de los cálculos se hacen con datos cuantitativos, y el sexo no lo es, aunque le pongo un 1 ahí, usted le pone un 1 ahí, y ese 1 no es número, ese 1 es como si te dijera Juan Pérez. Eso es un código que lo pusieron como número, pero es literal. Pues por lo tanto, con el sexo no puede calcular la varianza. La varianza se calcula con una variable numérica solamente. Bueno, ahí creo que respondí. Bien, entonces, si fuera una variable numérica, entonces sí, aunque tiene dos valores, se hace con el mismo procedimiento. Pero es cuando es así. Si ella nada más toma dos valores, pero que son de verdad numéricos, entonces se calcula normal, como, pero si no, no. Bien, entonces, vamos a suponer que bueno, aquí hablamos una cosa y otra, pero no importa, porque es que eso no tiene que ver. Aquí lo que queremos es llegar a lo que estamos hablando, de que el ingreso influye sobre gasto. Ahora, queremos conocer las variables, que eso es lo como decía, lo primer paso que usted debe dar para hacer un análisis de regresión es buscar información sobre el factor que está observando, que es el que depende, y ese se llama la Y, o la variable dependiente. Luego necesita información sobre las X, porque la Y es una función, así le dicen los matemáticos, es una función de X, o sea, Y depende de X. Si es una sola X, es decir, la Y solo depende de una X, entonces a eso se le llama una regresión simple. Puede ser lineal simple o no lineal, pero es simple. Entonces, su primer paso es averiguar cuáles son las variables que generan la Y. Entonces, ese es su primer paso. Luego, si la regresión es simple, entonces tienen que hacer lo que se llama el diagrama de dispersión. ¿Qué le da el diagrama de dispersión? El diagrama de dispersión es un gráfico. Mírenlo aquí abajo. Usted ve qué bonito. Entonces, ese gráfico me dice cuál es el tipo de relación que hay entre esas dos variables. Siempre numérica, ¿no? Tienen que ser dos variables numéricas. La estadística no me gusta tanto lo que es más numérico. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la talla
que se mide en pies, y aquí está el peso, que se mide en libras. Entonces usted ve cómo medimos la relación, pero no dice, oh, pero mira, según veo en esta gráfica, a medida que aumenta el peso de la talla del cuerpo, es decir, la estatura, el peso aumenta. Entonces usted va a darse cuenta que eso usted lo podía explicar a través de una ecuación lineal. Una ecuación es lineal, modelo estadístico es lineal, modelo matemático, cuando se puede expresar a través de una línea recta. Aunque este valor está un poquito fuera, eso no importa. Eso lo que hace es que aumenta lo que se llama el grado de ajuste de bondad o sea, va a dar un número donde le dice que la ecuación no representa algunos números. Pues usted conociendo el diagrama de dispersión, usted puede determinar cuál es el tipo de regresión que usted puede usar. Porque las regresiones son diferentes. Existe lineal y no lineal. Pero también está la simple y la múltiple. ¿Cuándo es simple? Como dijimos, cuando la y solo es función de x. O sea, depende de una sola variable. Por ejemplo, en este caso, estamos diciendo que el peso del cuerpo solo depende de la estatura, de la talla. Sí, pero el peso del cuerpo no solamente depende de la talla, no, también depende de muchos factores. El peso del cuerpo depende del tipo de alimentación, el peso del cuerpo depende de si hace deporte, el peso del cuerpo depende de si el tipo dura muchas horas durmiendo, depende de la herencia. Hay gente que son pesados por naturaleza y de la misma estructura corporal. Hay gente que tiene una barriga y no son tan grandes, pero tienen barriga. Entonces, pesa mucho. Pues la estatura sola no es la que aumenta el peso, la que hace que el peso sea más alto. Otra cosa que debes saber es que dentro de los tipos de variables que se usan, hay variables que son propias del individuo y hay variables que son propias de grupo. Por ejemplo, la edad cambia sobre el individuo, pero el sexo no cambia sobre el individuo. La compañera que me habló del sexo ahorita, una persona nace y siempre tendrá el mismo sexo, aunque él se haga la operación que quiera. Eso usted es así lo que dice. Pero la edad no, usted vino un día con 0 años y dentro de 100 años tiene 100 años, o sea que la edad le cambia. Entonces hay variables que cambian de un individuo a otro, como es el caso del sexo. Y hay variables que cambian sobre el mismo individuo. Por ejemplo, el nivel educativo, usted hoy lo tuvo de bachillerato y el 3-4 años lo tuvo de universitario, pues eso cambió sobre usted. El estado civil cambia sobre el del individuo. Usted puede estar soltero hoy y casado el mes que viene, entonces eso cambió sobre usted. Entonces, cuando usted va a hacer análisis estadístico, también tiene que tomar en cuenta eso. Si la variable cambia sobre el individuo o cambia de un individuo a otro, como es el caso del sexo. El color de la piel cambia de un individuo a otro, pero en una persona siempre tendrá el mismo color. Por ejemplo, la pobreza puede cambiar sobre el individuo. O sea, una persona puede ser pobre ahora y el año que viene no. Pero también cambia de una persona a otra, porque hay gente pobre y gente rica. Entonces, la nacionalidad cambia, es de un individuo a otro. Pero una persona que nació en Haití va a ser haitiano hasta que desaparezca. Eso no se va a quitar. Bien, en él. Entonces, vamos siguiendo lo de nosotros. Entonces, ya hicimos el diagrama de dispersión. ¿Para qué hice el diagrama de dispersión? Es un gráfico, entiendan. Pero ese es un gráfico que se usa para que usted vea el tipo de relación que hay entre las variables y, por tanto, cuál es el tipo de regresión que debe utilizar para hacer el análisis. Entonces, no se apuren, ustedes lo van a ver que eso es buenísimo.
Ya sabemos eso. Entonces tenemos que existen diferentes tipos de regresión. Hay diferentes tipos. ¿Cuáles son esos tipos de regresión? Aquí está. Solo voy a hacer la parte teórica porque ustedes no tienen documento. Lo primero es que la regresión puede ser lineal simple. Mírenlo ahí. Lineal porque todos los elementos tienen un exponente 1, especialmente porque la y siempre debe tener un exponente igual a 1, por eso no se marca. Y la x puede cambiar el exponente, pero si ambas lo tienen igual a 1, entonces eso se llama una regresión lineal. Y es simple porque solo tiene una sola variable independiente o causante o predictora, también se llama así. También puede ser una regresión no lineal y puede ser simple. No lineal es porque tiene una sola variable, en este caso la x, mírenlo ahí, porque la a y b siempre son constantes y también se puede escribir contra aquí. Entonces, eso no es lineal. Esa, si usted la pone en una gráfica, los valores de esa variable, eso le debe dar una cosa como así. Sí. Una cosa casi, una curva extraña. Entonces eso no es lineal. La lineal tiene que darme una línea recta, sí. Entonces también hay lineal, pero múltiple. Ya aquí es, la linealidad lo que les ha dicho es que toda la X tienen un exponente igual a 1. Solo por eso ya todo el mundo es lineal. Entonces es no lineal cuando aparecen variables con exponentes diferentes de 1. Mire, esta está al cuadrado. Esta tiene un logaritmo. Entonces ya ahí, ya eso no es lineal. Eso si lo pudiéramos graficar, nos va a dar algo extraño ahí, que no es en una línea recta. Entonces tenemos esos 4 tipos de regresiones. Por supuesto, eso a medida que pase para adelante, se va a complicar hasta donde su mente le dé. Por eso esos son análisis que ya a través de software solo se pueden hacer rápido, porque manualmente es complejo. Entonces usted tiene que saber cuáles son los componentes de un análisis de regresión. Vamos a escribírselo ahí por si no lo veo manipulado. Pero bueno. Ya vimos el diagrama de dispersión, que está ahí. Bueno, está aquí, oye. Está de la endopatía. Tenemos una ecuación de regresión simple. Mírenla ahí. Cada elemento de la regresión, de la ecuación de regresión, mírenlo aquí, se le llaman B. B es un coeficiente. A, mire, A, B, y todos los B que se pongan son coeficientes. Esos coeficientes deben, cualquiera de ellos, deben siempre estar entre menos infinito e infinito. Pueden dar cualquier valor. Por supuesto, depende de que tú le vayas a llamar menos infinito, pero sí dará un valor. Algunos lo identifican con una beta y otros con una B solamente, pero todos están hablando lo mismo. Cuando da 0, implica que la variable que usted está estudiando, por ejemplo la X aquí, eso no tiene ninguna influencia sobre la Y. Eso no la genera. La Y aparece por otra cosa, pero no es por X. Eso es porque el coeficiente B o beta le dio 0. Si le da negativo, como el segundo caso, mírenlo aquí, eso le implica que mientras la X está aumentando, la Y está disminuyendo, es decir, tiene una relación inversa. Por ejemplo, a medida que usted corre más y hace ejercicio, su peso corporal va a disminuir. Entonces, quiere haber dicho que la beta en ese caso es negativa porque le hace que se reduzca la variable, vamos a decir, consecuencia que se está afectando. Entonces, o que también se llama dependiente. Eso es porque la beta es negativa.
Si es positiva, le quiere dar dicho que las dos variables crecen en el mismo sentido. Y siempre tiene que saber que es este valor beta 0, que es lo mismo que la A que pusieron aquí, en aquel punto de la A, eso quiere dejar dicho que es el valor donde la ecuación, cuando una vez lo pone en una ecuación, corta el eje de la X. Por ejemplo, si esta fuera una ecuación, esa línea recta, ahí en ese punto donde ella coincide con el valor de la Y ahí, eso, este pedacito aquí, eso es la A. Eso. O la beta, eso es. Entonces, ¿qué es lo que quiere dicho la A esa o la beta 0? O le dice que ese es el valor que va a tomar la variable dependiente, aunque no esté la independiente presente. Por ejemplo, el peso del cuerpo tendrá un número de libras independientemente de que la persona coma o no, o haga ejercicio o lo que sea. Hay un peso que no se va a perder. Entonces, ese peso que siempre va a estar ahí, eso es la. En el ingreso, llegará un punto que usted, aunque no ingrese, va a tener que seguir gastando. Bueno, pues eso, ese gasto que usted tiene sin tener ingreso, eso en el análisis de regresión es la. Es decir, el término independiente, lo que se le llama el intercepto. Bien, entonces, estoy en teoría porque ustedes no tienen documentos, sino ejercicio puro. Vamos entonces a ver aquí cómo hacemos el análisis de regresión simple, ya en la práctica. Ya vamos a ver qué fue lo que se hizo. Lo primero, como dijimos, es que debe tener datos. Primer paso, haga su diagrama de dispersión. Mírenlo ahí. Con su dato, hizo el diagrama de dispersión. Pero el diagrama de dispersión es un gráfico. Mire el gráfico. Usted coge estos datos y los lleva a una gráfica y eso es lo que da. Esos puntos negros es la relación entre X y Y. Por ejemplo, vamos a marcar ese 1.78. Ese 1.78 pertenece al valor 5.86. 5.86 es un valor que está cerca del 6, como por ahí. Entonces dio 5.78. Debe ser ese. Ese punto, mírenlo ahí, ese. Entonces, cada punto de esto tiene el suyo aquí. Entonces, a ese gráfico se llama el diagrama de dispersión. ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos porque en base a ese diagrama yo me doy cuenta que yo puedo explicar eso con una línea recta. Ah, pues si lo puedo explicar con una línea recta, la mayoría de los puntos pasan cerca de ella. Entonces, eso me dice que lo que aplica es una regresión simple. Y eso, para eso se hace el diagrama de dispersión, para yo identificar cuál es el tipo de regresión que debo utilizar en ese proceso. Pero en Dios que algunos entiendan eso. Por eso se calculan en estadística toda relación entre valores. Bueno, entonces, ya aquí hay fórmulas, pero yo no lo voy a cortar a ustedes porque ustedes no tienen eso. Aquí está el modelo de regresión lineal simple. Se escribe de esta manera. Vamos a explicarle qué significa cada componente de eso. Aquí tenemos los siguientes componentes. La Y. La Y o la Y, como dicen muchos, eso es la variable dependiente, que significa aquella que toma valores en función de la X. Esa se llama variable dependiente por eso. Y la X, como es la que da valor, se llama variable independiente. La B la tengo ahí. ¿Qué significa la B? La B es el coeficiente de X. Ahora, en la vida real, ¿qué significa eso? O la coeficiente real, eso es lo que les dice que por cada unidad
que se incremente la X, la Y va a aumentar en tanto. Y eso es lo que mide la B, que se llama coeficiente de regresión. Siempre será así. Y la A, como ya ahorita dijimos, es el término independiente, o se le llama también el intersecto, pero en la vida real, lo que eso significa es el valor que va a tomar la Y en caso que A no exista, que la X no exista. Si la X vale 0, porque no existe, entonces Y vale A. Vamos a ponerlo aquí en la gráfica. Aquí tengo mi ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la Y que está de este lado depende de la X. ¿Qué pasa? Que aquí dice que si me da una línea horizontal así, quiere haber dicho que la X no está participando. Entonces, para todo X, esto vale A. Entonces, ¿qué quiere haber dicho? Que A es el valor que toma la variable Y, aunque esté o no esté la X. Entonces, quiere haber dicho que si dan en una línea recta así, horizontal, entonces le está diciendo, mire, eso quiere haber dicho que X y Y no tienen relación. O sea, son dos variables totalmente independientes. Si le da diferente de 0, o sea que la línea no es horizontal, entonces le está diciendo que de alguna manera la X tiene algún efecto sobre la Y, de alguna manera. Si da 0, es decir, si la análisis no es recta. ¿Cómo se obtienen esos valores de A y B? Las fórmulas están aquí. Ahora probablemente no lo practiquen porque quiero que tengan su documento a mano y hayan leído también. Pero vamos a coger este ratico para hablar de eso. Para que ustedes sepan, todo en la vida es una regresión. Es decir, es un análisis de dependencia, todo. Lo único que no depende una cosa de la otra es el tiempo y el espacio. El espacio siempre será el mismo y el tiempo será el mismo siempre. El tiempo no depende de nadie. Él pasa a cada hora, aunque llueva o haga seca o lo que sea. Pero después todo lo demás depende de algo. Todo lo que usted ve bajo el sol depende de algo. Menos el tiempo ni el espacio. Por ejemplo, la lluvia, ¿de qué depende la lluvia? De la temperatura. Entonces, si no hay temperatura, ni llueve ni deja de llover. O sea, supongamos que la temperatura llegue a un punto que no genere brisa, porque el agua depende de la lluvia, depende de la brisa y de la temperatura. ¿Por qué? Pues no, porque la brisa, el movimiento del aire, depende de la temperatura. ¿Cómo se produce viento? O aquí hay un espacio frío y aquí hay un espacio de alta temperatura. Entonces, el aire de ahí intenta evaporarse porque eso está muy caliente. Y la lluvia que hay ahí, la humedad, intenta evaporarse de ahí porque eso está muy caliente. Pues ahí se trata de generar un vacío ahí en ese espacio. Al intentar generarse un vacío, ahí, aquí que hay aire frío, la temperatura está fresca y todo lo que hay, este aire que está aquí va a intentar ir a llenar ese vacío acá. Pues él se va a mover. Y ese movimiento es lo que es el viento y la brisa. Él se quiere ir a llenar donde se vació allá, pues se tiene que mover para allá. Pues al moverse, es porque allá está haciendo mucho calor, entonces se va a llenar espacio vacío que quiso dejar la lluvia y las demás componentes del escenario. Quisieron dejar un espacio vacío, entonces el de aquí se fue el viento para allá, pues él se mueve y ese movimiento es la brisa. Quiere dicho, la brisa, el viento, es una variable dependiente de la temperatura, pero eso no hay tanta gente que lo razona. Entonces, lo que le he dicho con eso es que todo en la vida depende de algo.
La producción depende de la inversión. El consumo depende de la demanda y de los ingresos. Y así, o sea, todo depende. No hay nada que se ocurra de bueno, que fue accidental. No, señor. A usted le chocaron el carro porque estaba mal parado. Es decir, que si usted se pone o deja el carro en su casa, no se lo van a chocar. Pues entonces todo tiene una dependencia. Ah, que fulanito se murió del hambre, bueno, porque no comió. Usted ve que si él hubiera comido, el hambre no le da y no lo mata. O sea que todo es puro regresión. Ah, que ese niño sí está grande. Bueno, está grande porque depende de su papá es grande o lo alimentaron bien. Una cosa. O jugaba mucho basquetbol. Pero tiene que haber una dependencia y todo. Entonces, ¿cómo se obtienen la A y la B? Para eso se usa una técnica que se usa en estadística que se llama mínimos cuadrados ordinarios. Así. MCO. ¿Por qué le llaman así? Bueno, porque ese mínimo cuadrado ordinario es el método que me genera la ecuación que reduce la varianza. Cuando digo la varianza, es la diferencia entre los valores reales y la función. Cada X después va a ser representado por la función. Entonces, el método de los mínimos cuadrados es el que reduce esa variabilidad. Los otros métodos me darían una varianza mayor. Entonces, no se llamaría de mínimo cuadrado, sino con otro nombre. En base a este método de mínimo cuadrado se desarrollaron estas fórmulas que están aquí. Esta que les voy a mostrar. Se me va a apagar esta máquina. ¿Qué pasó aquí? Muy bien, entonces, en lo que la máquina se deja de dar vuelta. Ese método de los mínimos cuadrados es el que nos genera esas fórmulas que ustedes ven ahí. Esa, mírenla ahí. Déjame limpiarle la pantalla para que la vean bien. No la tienen que anotar, ustedes el documento lo van a tener, ya que eso ustedes van a tener todo y yo se va a pasar y ahí no van a tener que quieran que vaya a escribir su mascota ahí, pero usted va a tener su documento. Deben imprimirlo y tenerlo así como lo tiene el profesor Irán, que tiene una cátedra y tiene todo ahí organizadito. De esa manera él escribe sobre sus documentos, los raya. Entonces, si no tiene eso, corre el gran riesgo de tapeteo alguna vez. Además, eso se olvida, porque como que no hay, usted no tiene una capacidad de retener, vamos a decir, todas las fórmulas que hemos manejado desde el primer día hasta aquí. No creo que su mente le dé para retener ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene sus cosas organizadas en una carpeta ahí donde yo quiero calcular la fórmula de la curtosis, la quiero mirar ahí? Y así no tiene que recordarla, porque si no, se le va a olvidar a dañar la mente y recordar cosas. Pero bueno, a mí mismo me olvidan. Pues lo que yo sé es cómo ando la busco. Entonces, estas 4 fórmulas, hay más. Yo puse esas 4, porque tampoco puedo complicar la vida. Estas fórmulas son las que se usan para calcular los coeficientes A. Le voy a enseñar la A otra vez. Mira aquí, esa A. Con esta fórmula, o cualquiera con la otra, o esta de abajo, con esa, o con esa, se obtiene la A. Necesita datos para eso. Se ve bonito ahí, pero eso es con datos que se hace. Y con esa, o con esta que está aquí, se obtiene la B. Entonces, si usted hace aplicar esas fórmulas, obtiene A y a B. Si tiene A y B, entonces puede formular la ecuación, porque la X toma valores arbitrarios. Usted le puede poner valores que quiere a la X, decir cuánto va a valer la Y cuando la X sea tanto. Entonces, así. Pero observe que lo que está determinando es la relación entre 2 variables, pero 2 variables cuantitativas. Aquí está mi tablita, como yo la hice. Aquí tenemos 2 variables, porque estamos en la regresión lineal simple. Tenemos 2 variables.
tenemos la variable X y la Y. Fíjense que aquí tenemos un ejercicio que se refiere a las horas extra que se le pagaron a esas personas. Son 12 personas, mírenlo ahí. Se quita el valor en cómo se incrementa o se incrementó el ingreso de la empresa o se produjo como ingreso de la empresa fruto de esas horas extra que se pagaron. O sea, cuando se trabaja hora extra es porque se supone que se va a generar un dinero ahí. Bueno, pues eso es el ingreso. Entonces, si tenemos eso aprendido bien, podemos sin ningún temor nosotros decir cómo se comporta. Estoy buscando un espacio aquí. Lo voy a conseguir aquí. Es para que esto suba, señor, porque estoy buscando esto. Y para que esta tabla se vea entera. Aquí. Ahora sí, vean aquí. Eso es lo que quería. Entonces, yo quiero calcular a y a B. Mírelo ahí. Dice aquí que para calcular A use esta fórmula. ¿Cómo lo dice? Mire, dice que la A es suma de Y por suma de X cuadrado. Ok. ¿Quién es la suma de Y? Esta que está aquí. Ese 47 fulanito. Mírelo ahí en la fórmula. La suma de X cuadrado, mírelo aquí, que da X cuadrado, la suma da 685. Mírelo ahí donde lo puse. Mírelo ahí. Me estoy guiando de esa fórmula de arriba. Menos suma de X. Sí, pero suma de X, mírelo aquí. Es 85. Mírelo ahí. Me imagino que 2 o 3 me están mirando. Dice que va por la suma de la XY. Mire la columna XY aquí. Pues esta que está aquí abajo es la suma. Eso. Todo eso que mencionamos fue al numerador. Eso es para calcular la A. Eso fue al numerador. En el denominador dice que tengo N. N es 12 porque son 12 personas, 12 empleados. Dice sumatoria de X cuadrado. Es este que está aquí, 685. Pide el producto. 12 por 685. Mírelo ahí. Y eso se le resta la suma de la X al cuadrado, pero la suma de la X es 85. Mírelo ahí al cuadrado. Pues se hizo ese cálculo aritmético ya ahí y eso me dio la. ¿A qué llegué? Bueno, a obtener el valor, si lo pusiera en la gráfica, vamos a poner aquí, eso es ahí. Ahí vale 16,984. Entonces la ecuación va de ahí para arriba, así, allá para allá. Porque por ahí ya va a pasar, por ese valor. Por ejemplo. Y eso es la A. Mírenla ahí. Entonces, vamos a calcular la B. La B, vamos a poner ecuación aquí para que vean lo que yo estoy generando. Yo estoy generando una ecuación que dice que es igual a A. Por eso es que hay que saber lo que el software está haciendo. A más B X. Ya calculé la A. La X no, porque la X yo le doy valor arbitrario. Y la que yo tengo que tener fija son A y B. Y por eso voy a generar a Y. Entonces tenemos aquí la B. La B dice que es igual a N. Mírala ahí. Pero N 12, míralo ahí. Por la suma de X y Y. Mírala aquí. Este que está aquí. Esa es la suma de X y Y. X por Y. Menos suma de X. Mírelo aquí. ¿Cuánto es la suma de X? 85. Por la suma de Y. La suma de Y es este que está aquí. 247741. Míralo ahí. Entre el mismo denominador de aquí. 12 por 685 entre 85 al cuadrado. Cada valor sale de aquí. Y nada más con los totales que estoy trabajando. No ha entrado ningún valor de detalle. Pues esto es la B.
¿Qué me está diciendo? Que ahora esta ecuación, déjame cambiarle el color. Yo la puedo escribir así. Y es igual, voy a reemplazar cada quien por su valor. Y es igual a 16, 9, 16, 9, 84. Estoy quitando la, reemplazando la A. 16, 9, 84.2. Punto 20. Ese punto 20. Esto es puntico ahí, lo voy a poner ahora. Punto 20 más. Esa es mi ecuación que estoy escribiendo ahí. 5.16. 5. No, 5.16. Punto 83. 16.83. X. Esa ahí va una X. X. Esa es la ecuación. Eso es lo mismo que está en rojo, que es lo que está en amarillo. Pero el trabajo mío era calcular a y B. ¿Qué necesité de esta tabla de datos? Si no tengo los datos, yo no lo puedo hacer. Pero eso lo tienen ya incorporado los software. El problema suyo es definir el criterio de lo que le va a poner al software. Y así se hace eso. Entonces, si ya nosotros no sabemos eso, entonces aprendimos a hacer un análisis de regresión lineal. En este caso es simple. Si hubiéramos sido uno no lineal, entonces, supongamos que la X fuera al cuadrado, entonces teníamos que generar una variable que represente la X cuadrada. O la X al logaritmo de lo que sea. Pero ahí no lo voy a meter para allá porque eso le va a dar sueño. Entonces así se hace un análisis. Mire la ecuación aquí. Esta fue lo mismo que yo escribí en manual allá. Mírelo. Y ahí está la interpretación. Ahí. Ahí. Y bueno. Eso está ahí. Facilito con su interpretación. No lo voy a pasar de ahí porque eso se requiere que se haya leído un poco, porque de aquí para allá el trabajo estadístico de nosotros, hasta que al principio del mes que viene, desde la primera semana, requiere que el individuo da conciencia de lo que está haciendo. Como les dije, todo lo que se trabaja en la vida, lo que queremos es buscar la causa. Pero no basta con que yo sepa la causa si yo no sé medir el impacto de la causa. O sea, en cuánto me está impactando cada factor que me está generando una situación. El usted saber que lo que impacta, eso es importantísimo. Pero mucho más valor tiene si usted sabe el impacto de la variable que impacta, pero además puede determinar matemáticamente en cuánto está impactando. Hay variables que impactan que los análisis estadísticos diferenciales se eliminan. Y quítese de ahí, que eso es lo que está perturbándonos ahí. Hoy, ¿por qué? Porque su impacto es insignificante. Y eso se hace también con una prueba de hipótesis. Así se hace el análisis de regresión simple. Pero vamos a ver otros componentes en la próxima vez de cómo se pone más complejo. Ahí le dice cómo se interpreta especialmente el coeficiente beta o B también se llama. A mí me gusta más llamarle beta, pero también me puede llamar a B, que es el coeficiente de regresión, porque usted puede cambiar esta A. Todo eso se podría modificar, subir o bajar, pero la relación se mantiene. O sea, eso no altera la relación, porque A se llama término independiente y no se altera la Y porque se cambie a A.
Sí se va a alterar, pero el impacto de la X va a seguir siendo mismo. Entonces, ahí está la interpretación. Dice que esto indica que cada vez que se incremente una hora extra de trabajo, ¿verdad? El ingreso marginal de la empresa se va a incrementar en 516 pesos. O sea, si usted dijera a todo el mundo, le vamos a aumentar una hora de trabajo, entonces una de una hora extra, el ingreso de la empresa por individuo debe aumentar en eso que está ahí. Eso es lo que le dice la ley. Cada vez que le diga, aumenta una hora, el ingreso de la empresa se va a aumentar en 516 unidades de peso. Después millones de millones. Entonces, así se hace eso. Análisis de regresión lineal simple. Todo eso tiene mucha teoría por atrás. Lo que pasa es que nosotros tenemos un curso aplicado, pero el análisis de regresión requiere más detalle por atrás. Voy a donde ustedes, a ver, me están preguntando algo, dice alguien, que les respondimos, dijo ya gracias también. Entonces, vamos a ver si ustedes tienen alguna queja, porque de aquí en adelante tengo que ya enseñarlo a hacer el cálculo. Entonces, le voy a mandar mi archivo, lo voy a pasar, y en la próxima semana, porque mañana lo que vamos a confirmar ejercicios que nosotros podemos hacer. Vamos a hacer una practiquita como lo hemos hecho. Yo tengo una parte aquí. Y entonces vamos para eso. Ahí nos vamos a ver. Ahí vamos a ver quiénes son los que están aprendiendo. No hay ejercicio de esto porque esto no lo hemos hecho y eso hay que hacerlo en blanco y negro. Habrán ejercicios sobre algunas pruebas de hipótesis que si ustedes tienen su documento. Entonces ustedes delante de mí van a demostrar que es verdad que se están comiendo eso ahí. Recuérdese que esas prácticas que yo me las traigo para acá, más las que subimos al portal, son las que nos van a determinar en qué grado usted aprovechó este conversatorio. No sé si se llama un curso. Pero usted tiene que seguir leyendo y documentándose y aprendiendo para que sea competitivo. Si aprende eso bien, ese aumento de salario viene de una vez. Pero si usted no aporta soluciones, entonces no le ayudan, porque el análisis estadístico es el que resuelve donde quiera. Por eso es que la mayoría de la gente quiere estar en estadística, quiere saber de eso. Es que el mundo es estadístico, pues el mundo es datos. Entonces, en base a los datos es que se toman decisiones. Pero hay que saberlo analizar y hay que saberlo poner a hablar, porque el dato solo no habla. Tiene que aplicársele algo de inteligencia. Entonces, ese chip de inteligencia que se le agrega al dato, ese que me lo convierte en un elemento útil para la toma de decisión. El dar datos solo no está agregando muchas cosas. Tiene que aportarle otra cosa. Por ejemplo, ustedes que bregan con ejecutivos y personas que usan su trabajo estadístico, es decir, le da solamente los números, el aporte no es tan alto. Ahora, si usted le agrega algún elementico ahí de análisis de elementos que justifican eso, entonces su aporte al que toma decisiones es mayor. Bueno, son las 4:57, las 3. Yo por 3 minutos me puedo parar. Dice profesor, déjame ver que el análisis de regresión lo vamos a hacer en Excel. Lo hacen donde usted quiera. Y en SPSS. Pero tiene que saber lo que está haciendo Excel, porque el objetivo no es que la grabación de hoy, de la clase, la de hoy,
La pudieran subir hoy. Sí, se pasa ahorita. Yo no sé quién que la sube. Yo solo se la envío. Pero sí se la suben. Esa gente no baraja. Entonces, voy a parar la grabación ya porque no es importante. Entonces, óigalo ahí.